Para ello nos acompaña el ex fiscal nacional, Saba Chaguán. Gracias una vez más por estar con nosotros aquí en el estudio de Cooperativa. Gracias por la invitación. Una precisión previa, digamos. No represento a nadie. Estoy hablando como abogado, litigante y profesor de Derecho. O sea, y ex fiscal claro, nacional. pero eso es un dato de la causa. No hablo como desde ahí, digamos. Pero en las causas hay datos más importantes que otros, ¿no? Sí, claro. Desde el 2007 hasta el 2015, ex fiscal nacional. Sí, sí. Ahora, sobre esto que decía Mauricio Saba Chaguán, esto de la Operación Huracán, que se ha convertido para muchos en un escándalo de este verano, ha pasado tiempo, ha pasado también harta agua bajo el puente desde que se conoce esta discrepancia entre la Fiscalía de Carabineros, y a estas alturas, ¿cuál es su diagnóstico de esta situación que políticamente, institucionalmente ha sido calificada como muy grave? Yo creo que es un diagnóstico previo porque todavía no termina, ¿no es cierto? Yo creo que grave, hay episodios desafortunados y es preocupante. Esas tres características son las fundamentales. Y yo centraría el foco no en una pugna entre instituciones, sino que en el fondo del tema. El fondo del tema es que hay una imputación de que alguien manipuló pruebas para inculpar a terceras personas, que en este caso son mapuche, y esa manipulación fue detectada por la Fiscalía y produjo consecuencias procesales. Eso es como la línea gruesa del tema. Claro. Todo lo otro son colgajos políticos que se pueden tomar en cuenta, por cierto, pero para mí eso es lo más grave, porque puede tener nefastas consecuencias si se centra el foco en una eventual pugna entre Fiscalía y Carabineros, porque esta frase cliché de que son instituciones fundamentales, es que son instituciones fundamentales. Ahora, pensemos en Carabineros, porque por dejar claro un tema, Carabineros es fundamental en el orden público, en la prevención de los delitos y también colabora en la investigación. O sea, estamos hablando de una institución fundamental de la República y la Fiscalía otro tanto. Ahora, esto de que se trate de una pugna entre dos instituciones fundamentales no es algo que haya inventado la prensa, que haya inventado a nivel político. Por lo pronto, cuando esto estalla, en un principio, el general Blue, el director de inteligencia de Carabineros, es el que enfrenta al Ministerio Público. Sí, claro, y y por eso dije desafortunado. Esos son parte de los episodios desafortunados. Sin duda, sin duda. A ver, el general Blue tiene todo el derecho a emitir una opinión, pero creo que excedió los límites legales y reglamentarios. Y esto lo digo desde lo que se sabió en la prensa, y no es opinión mía, sino que el vocero de la Asociación de Magistrados dijo que era inaceptable, no me acuerdo las palabras porque yo estaba de vacaciones, lo leí tangencialmente, que se pusiera una presión indebida a los tribunales. Pero más allá si uno... Perdón, es el general Blue, porque yo creo que un oficial, por muy alto rango que tenga, no actúa a título personal. A ver, creo que cuando es una presentación, porque leyó una declaración... Por eso, no quiero centrarme en personas, sino que, contesto derechamente, sí. No quiero centrarme en personas, sino que en cargos y la responsabilidad del mando, claro. La tendrá que ver el jefe operativo, o sea, el jefe orgánico del Carabinero de Chile, que es el actual gobierno y el próximo gobierno. Y ahí hay un comentario que me pareció muy acertado del futuro ministro anterior. No sé si lo hizo en redes sociales o presencialmente, dijo que era inaceptable. Sí. Estoy de acuerdo plenamente con el ministro Chadwick. Pero es otra cosa. ¿Qué pasa? El general Blue dice que la Fiscalía algo así como que ampara estas situaciones que preocupan a la gente y que Carabineros va a seguir trabajando en ello, y llama al Poder Judicial a no acoger una decisión de no perseverar. Ya eso ya es ilegal. Pero además, me parece que debería haber hecho, si él tiene algún antecedente raro, aquí es transparencia total. Si tiene algún antecedente raro, si dice que apareció, porque también leí que habría insinuado que habría aparecido algo que inculpa a un fiscal, pues haga la denuncia y que se investigue a full. Pero otra cosa es llamar a un poder del Estado, como el Poder Judicial, a tomar una posición en contra de los que dirigen la investigación, que son los fiscales. Hoy día leía una carta al diario, no me acuerdo cuál, del ex decano, actual profesor, Juan Enrique Vargas, que fue candidato a fiscal nacional. Sí. Y él centra el foco, y estoy absolutamente de acuerdo, en que la Fiscalía habría tomado una decisión correcta, porque pruebas contaminadas, pruebas ilegales, no se pueden utilizar para condenar. Pero por otro lado, la decisión de la Corte de Apelaciones creo que restablece el imperio del Estado de Derecho. O sea, acá no hay impunidad, porque si aparece algún antecedente se puede utilizar. Pero si no hubiera sido ahora, hubiera sido un fiasco total, porque en la audiencia de preparación de un eventual juicio oral se hubiera excluido esa prueba por ilicitud. Y eso lleva a otro tema, perdonen que me extienda un poco. Eso lleva al tema de que la ley de inteligencia no debe utilizarse, tal como está diseñada, para juicios.
O sea, las pruebas que se obtienen a través de la ley de inteligencia no pueden ocuparse para juicios. ¿Es ese el mayor problema? Yo digo que no estoy siendo tan tajante y categórico, estoy diciendo que en general no debería, a menos que esa prueba haya sido obtenida con un estándar análogo al que pondría un juez de garantía. Ya. Porque tampoco hay que ser ingenuo. O sea, si viene un terrorista de la Al-Qaeda, por ejemplo, yo no le voy a respetar su garantía de ser humano y su dignidad, no voy a violar los derechos humanos, pero no lo voy a llevar a una audiencia pública para pedir una autorización de intervenir en un teléfono, etcétera. Las leyes de inteligencia son, en todo el mundo, tienen una laxitud mayor para investigar. No llamo a violar derechos, pero no sirven generalmente para llevarlo a un juicio que es público, y oral y contradictorio, como es el sistema procesal. Y en eso estoy de acuerdo en lo que dice el profesor Vargas, lo dijeron otros también destacados profesores. Hay que reformar esa ley de inteligencia, sin duda. Está mala. Pero más allá, si se va a utilizar una información de inteligencia en un proceso penal, debe informársele con todas las cartas arriba de la mesa, al que dirige la investigación, que es un fiscal. Saba Chaguán, hoy día, es parte de toda esta controversia, se ha conocido que el gobierno le ha enviado al fiscal nacional un téngase presente. Solo a modo de introducción, ¿qué significa esto? Porque de verdad había pocos antecedentes respecto de un asunto de esta naturaleza. Bueno, es una observación, lo leí muy rápidamente antes de venir, porque se publicó en la red social de un diario. La tercera, sí. Pero no hay, precedentes hay de reclamo de... ¿A usted le enviaron algún téngase presente cuando fue fiscal nacional? No, a mí me enviaron derechamente reclamos y peticiones de sumario. El gobierno de la presidenta Bachelet primero, el gobierno del presidente Piñera, pero eso es legítimo. Ya. Eso es legítimo. ¿Y cuál es la diferencia con esto? No, en principio ninguna, porque yo lo leí muy rápidamente, a eso iba. Dice, en términos respetuosos y en ejercicio del derecho que me confiere la Constitución, artículo 19, número 14, que es el derecho a petición, le hago presente esta situación. En el fondo, yo creo que lo que está haciendo es representar, comillas, irregularidades que estima el gobierno, su secretario de Interior, que se habrían cometido. Y eso puede derivar en que se instruye un sumario, por eso resorte el fiscal nacional. Ahora, cuando se habla en este téngase presente, que por muchos ha sido calificado como un duro téngase presente de la moneda, se habla de quejas y de reproches de irregularidades, se critican las filtraciones. Para algunos, ambas cosas rozan delitos, ¿o no? Sí, puede hacerse delito. Ahora, puede configurarse delito eventualmente, pero entonces si estima... A ver, aquí hay algo... Pero el gobierno en ese escenario... debería haberlo denunciado. Ya. O sea, si yo soy funcionario público y estimo que puede haber carácter de delito, debo hacer la denuncia. Porque en el fondo le está reprochando delitos, ¿no? Cuando habla de irregularidades. Es que, como le digo, la lectura fue bastante veloz, pero en principio está diciendo que se habría infringido la ley de inteligencia, y eso podría constituir un delito. Pero por otro lado está diciendo también que se presentó una querella por el fiscal Arroyo, que habría utilizado información, y eso puede derivar en un sumario. Ahora hay que ver qué hace la fiscalía. Pero el tema de fondo en este y en otros casos, y la pregunta que muchos se hacen a esta altura, es ¿quién fiscaliza la fiscalía? Sí, y también quién fiscaliza Carabineros. A ver, es que me parece muy importante porque también se hablaba de la autonomía de Carabineros. Carabineros tiene que tener autonomía, pero sujeta a control. Ahora, la Fiscalía tiene que tener constitucionalmente el estatus que tiene actual. Autonomía. Porque pensemos, hay muchas investigaciones que sin autonomía no hubieran llegado a ni un norte. Ahora, si usted me pregunta, ¿hay que acrecentar ciertas fiscalizaciones sobre la Fiscalía? Sí. ¿En qué sentido? Algunas decisiones procesales de la Fiscalía, no procesales, porque la Fiscalía es un ente administrativo que tiene injerencia en un proceso, ¿me entiendes? Pero algunas decisiones podrían ser reclamadas, que no pueden ser reclamadas actualmente, podrían ser reclamadas ante los jueces, y para eso hubo un proyecto de reforma en el que fue llamada la Fiscalía en su momento a opinar. Me parece bien, todo lo que sea fiscalizar a la institución está bien. Pero si vamos a fiscalizar a las instituciones, estemos dispuestos también a que las instituciones ejerzan sus facultades. Ya, pero es que aquí también, más allá de esta investigación en particular, ha habido reclamos, incluso a nivel interno, digamos, de los sindicatos, de los funcionarios del Ministerio Público, respecto de decisiones, por ejemplo, absolutamente arbitrarias. No se sabe cómo se califica, por ejemplo, internamente, dice la propia presidenta del sindicato, respecto de personas que entran o salen de diferentes cargos. No vi la crítica, pero hay un sistema de calificaciones. Y hay una junta, sí, que el sistema de calificación es arbitrario. Hay una junta de apelación y hay unas instancias revisoras que dependen de una del fiscal regional y otra de la Fiscalía Nacional. Pero eso se puede perfeccionar. Reclamos análogos hay en el Poder Judicial. O sea,
siempre se puede presionar el sistema de calificaciones. Hay una larga e inveterada reclamación que hacen los magistrados del Poder Judicial respecto, por ejemplo, a las facultades disciplinarias del Poder Judicial. Y respecto de todo es perfección. ¿Y sobre las filtraciones? Eso es un delito si lo hace un fiscal. Ahora, el problema con las filtraciones son dos cosas. Si hay una publicación de un periodista que alude a fuentes, y esa fuente fue un fiscal, el periodista, dentro de su legítimo ejercicio, no va a, comillas, vender a su fuente. Exacto. Ahora, o sea, existe, profesionalmente hablando, el secreto de la fuente. El secreto profesional, y está exento de prestar declaración, como un eclesiástico o un médico. Pero otra cosa es que el secreto de la investigación se va liberando para los intervinientes cada 40 días. Y cuando hay 10, 15 abogados creyentes, 10, 15 abogados defensores, el abogado defensor le entrega a distintos medios las declaraciones. Eso no debería hacerlo. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal dice que es secreta para terceros ajenos, pero no le sujeta a una sanción, ¿me entienden? Debería modificarse y establecer una sanción para todos. Pan, pan, vino, vino. El que filtra, sea quien sea, delito. Debería hacerse así de claro y así de tajante. No nos queda mucho tiempo, muy cortito. ¿Qué le parece la figura de Alex Smith, el profesor y su programa Antorcha, que por lejos no se ha comprobado su efectividad en el trabajo con carabineros y además ha dicho, la Fiscalía acusa que ni siquiera tiene títulos profesionales? Mire, yo no quiero estigmatizar al señor Smith, pero en principio lo que él dice que hace es bastante improbable a la luz de lo que hacen los sistemas computacionales en el mundo. O sea, uno confía en WhatsApp y en Telegram porque dice que es cifrado de extremo a extremo. Y si es cifrado de extremo a extremo, no sé cómo lo va a descifrar, porque es un algoritmo prácticamente impenetrable. Recordemos una cosa, en Estados Unidos ya en las leyes antiterroristas particularmente severas, el FBI quiso intervenir WhatsApp, y WhatsApp se negó, y también Facebook como Twitter, se negó. Tuvo que pedirle a un juez federal que le obligara a tener el acceso a estas compañías. De manera tal que si el FBI, con toda su tecnología, aunque tiene errores, no lo ha hecho, si el profesor Smith o el señor Smith lo hizo, debería no solamente pedírsele disculpas, sino que ensalzarlo a la categoría de experto mundial informático. Por ahora yo no le creo. Ahora, ¿cómo se recuperan las confianzas? A la luz de su experiencia, ¿cómo se recuperan las confianzas? ¿Entre quién? Entre, por de pronto, la opinión pública, el Ministerio Público, Carabineros, pero también las víctimas en este caso. Pensando además que, por ejemplo, partió esta semana el segundo juicio en el caso de Luxinger Macay. ¿Cómo puede también esto impactar a la credibilidad o al futuro de otras causas? Sí, claro, la credibilidad se recupera, o la confianza con transparencia, con trabajo, con respeto a la ley. Y el que se sale de las facultades, o se sale de la ley, o hace comportamiento inadecuado, antirreglamentario, desafortunado, que enfrenta las consecuencias. ¿Me explico? O sea, yo creo que si alguien vulnera la ley, tiene que ser transparentemente hecho responsable. Y la gente tiene derecho a conocer qué se está haciendo y qué no se está haciendo. ¿Qué se está haciendo con sus tributos, en el fondo, si son funcionarios públicos? Eso es lo que... Claro que sí, porque además las víctimas sienten que todo esto sigue quedando en la impunidad. Los atentados, las quemas de camiones existieron. Sí, por supuesto, claramente. Ahora, en otro tema, están, Saba Chaguán, los casos denominados de las platas políticas. Ha generado harto revuelo por lo pronto, la salida del Ministerio Público, ahora que se concreta en marzo, de los fiscales Gajardo y Norambuena. Se ha cuestionado las salidas alternativas, se aventura y algunos lamentan el cierre de alguna de estas causas sin mayores responsabilidades. Cuando estuvo en la Fiscalía Nacional estuvo a cargo, sin ir más lejos, del caso Penta. ¿Qué ha pasado con estos casos políticos? Mire, ¿Se ha hecho lo que se ha tenido que hacer? Me lo voy a contestar, porque una cosa es lo legal. Pero es que para ganar tiempo, muy brevemente, yo estuve a cargo de dirigir la investigación Penta, SQM y Corpesca. Llevo 2 años, casi medio, desde que salí de la Fiscalía. Las causas han cambiado. Yo no he hablado de esas causas, porque no hablé en su momento porque me parecía que era imprudente, y ahora menos voy a hablar porque no conozco el estado actual. Concretamente, respecto a la salida de Gajardo y Norambuena, es lamentable para la Fiscalía porque son excelentes fiscales, pero también hay otros excelentes fiscales dentro, ¿me explico? O sea, yo lamento su alejamiento, sin duda. Yo trabajé con ellos, son fiscales probos, dedicados e inteligentes y que trabajan adecuadamente. Ahora, otra cosa es que yo opine de las decisiones que se han tomado, porque la decisión que tomó Manuel Guerra, otro excelente fiscal, que fue colaborador mío durante más de 10 años, tanto en la Fiscalía Regional Occidente como en la Nacional, también está de acuerdo a la ley. Pero no hay impunidad en las salidas alternativas. No, las salidas alternativas son establecidas para utilizarse en distintos delitos. Ahora,
si usted me pregunta en este momento, no sé cuál es el mérito procesal de la causa. No puedo decir si pero legal es. Si es prudente o no, que lo expliquen los que la tomaron la decisión o los que la impugnaron. Que se ahora, según su experiencia, a cargo particularmente de estos 3 casos que son súper emblemáticos en esto que llamamos los casos de platas políticas, ¿es Chile un país corrupto? No. Al nivel de otros países, no. Estos índices internacionales... Ahora, eso depende siempre con quién se compara, digamos. Claro, por supuesto. Si me comparo con Noruega, claro, somos un país corrupto. Exacto. Pero si me comparo, lamentablemente, con algunos países africanos o asiáticos, somos un país poco corrupto. Ahora, hay bolsones de corrupción importantes, preocupantes, y hay que mantenerlos a raya. Y para eso, en su momento, yo di varias cuentas públicas, los que se dieron la lata cuando era fiscal de escucharla, propusimos, hubo un proyecto de ley inclusive que fue acogido por el gobierno, empezó en el gobierno del presidente Bachelet el primero, y después se plasmó en un proyecto de ley del presidente Piñera, que se envió al Congreso, para una fiscalía supraterritorial anticorrupción. Esa idea no la inventamos nosotros, la tomamos de otros países como España, Italia y Francia. Tal vez sería bueno explorar esa idea. Desde ese punto de vista, desde que usted dejó el cargo como fiscal nacional, ¿algún ítem en especial que le preocupe? ¿Algo que haya empeorado a su juicio en materia de transparencia? No, pero quiero reiterar ideas que yo ya vengo diciendo desde que era fiscal regional, tanto como en los cargos y nacional, en los cargos como en la academia. Por ejemplo, el Código Penal es ridículo, la desproporción de penas que hay. Yo no puedo estafar a 500 personas o defraudar al fisco y tener o posibilidad de una sanción alternativa, y robarme una gallina rompiendo una ventana sin atentar contra nadie y tener pena de presidio efectivo. Eso es ridículamente desproporcionado. No digo que se vayan todos a la cárcel, digo que se impongan penas efectivas. Por ejemplo, lo he dicho 1.000.000 de veces y lo pueden revisar, hasta columnas escribí. Si en Alemania hay penas de multa proporcionales a su sueldo. Usted gana 1.000.000, paga el 10%, 100.000. O sea, a raíz de las estafas piramidales donde usted también está actuando como abogado. Claro, ahí estoy como abogado particular. Claro, entonces si no paga la multa, bueno, ahí impongámosle presión. ¿Me entiende? Ese tipo de pena efectiva, sobre todo para el fraude al fisco. Una última pregunta, al menos de mi parte, Saba Chaguán. Usted nos dijo al comienzo, viene aquí como abogado, viene como profesor universitario. En esa dimensión, ¿cómo evalúa a Jorge Abot? Es poco prudente que un ex fiscal nacional se refiera ahora es ex fiscal nacional. No, que un ex fiscal nacional se refiera a su sucesor en el cargo. O sea, es como que, porque si fuera un político, bueno, puede evaluar a su antecesor de toda la más mala manera. Pero yo creo que, bueno, Abot trata de hacer su trabajo. Ahora, si estamos conformes o no, que lo digan los fiscales y la opinión pública. Yo de la fiscalía no la voy a criticar ni la voy a alabar, porque si la critico van a decir, está hablando polaría. Y si la alabo van a decir, ¿qué otra cosa va a hacer? Técnicamente yo creo que pueden tener deficiencias y todas las tuvimos, yo también las debo haber tenido. Saba Chaguán, ex fiscal nacional, profesor universitario, abogado litigante, muchísimas gracias por venir a lo que queda del día en Cooperativa. Gracias a ustedes. Que le vaya